mesiánico es el regreso al origen. El origen no es solamente el pueblo de Israel. El origen es la Torá. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia. Y Yeshua, a quien consideramos el Mesías de Israel, es también el mayor rabino que ha sabido interpretar la Kavaná, la intención de cómo vivir los mandamientos. Posteriormente, la religión occidental ha hecho un corte definitivo con la raíz. Y al cortar la raíz, no solamente hemos cortado el vínculo con el pueblo de Israel, sino que hemos abolido la Torá. Y la Torá es el pacto eterno entre Dios e Israel. Y el único pueblo que esperaba un Mesías, con concepto de Mesías y con idea de Mesías, era el pueblo judío. Pasados los años, después de la muerte de Yeshua y sus discípulos, del siglo II en adelante, cuando los paganos, los gentiles, que vinieron a la creencia del Dios de Israel, se incorporaron a las comunidades primitivas y fueron tomando parte del liderazgo, ya que por cuestión demográfica eran muchos más paganos venidos a la fe de Israel que judíos, la separación y el corte comenzó con un fuerte antisemitismo. El punto más alto de esto es el Concilio de Nicea, año 325, en el cual el emperador romano, Constantino, declara el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Ahí se funde la religión con la política. Vamos a este concilio. Se cambiaron las fechas de las celebraciones de la Biblia y se pusieron fechas nuevas de acuerdo al calendario juliano. Entonces, la fecha de la Pascua cristiana ya no es la fecha de la Pascua bíblica. Por ejemplo, se cambiaron los nombres de las festividades. Segundo, se habla del pueblo judío definitivamente como alguien al cual hay que sectarlo de la comunidad, dejarlo lejos de las relaciones vinculares, es decir, apartarlo de los santos y buenos cristianos. Se olvidaron de que Yeshua fue judío, vivió entre los judíos y enseñó judaísmo. Que Cristo es la traducción de la palabra Mesías, que significa ungido, y que la palabra Cristo en griego, sin referencia directa a ungido de la Torá, no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido. Es solamente una traducción idiomática, léxica, palabras. Y el tercer punto, y es a donde quiero ir, se definió la esencia de quién es Jesús. Y Jesús pasó a ser Dios. Por supuesto, no todos estaban de acuerdo, y los obispos, después de un debate, y con una interpretación pagana, es decir, greco-romana, de historias de la Biblia y de terminología del pueblo judío, dictaminaron que Jesús es el Hijo de Dios. Y más tarde va a aparecer la tercera parte de Dios con el Espíritu Santo, quedando compuesta la Trinidad. Un Dios que se divide en 3 partes, que se interrelacionan, que es uno pero que es 3, que lógicamente no tiene ningún tipo de explicación, que solamente es alcanzable mediante la fe. El Espíritu Santo en el pueblo judío significa un nivel de revelación de profecía.
y lo podemos leer así en toda la Escritura. El Hijo de Dios es un título mesiánico. El único pueblo que esperaba un Mesías es el pueblo judío. Aprendamos qué significa el Mesías para el pueblo de Israel y vamos a entender qué significa el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo y cualquier otro título, el Hijo del Rey David, el Hijo de David, cualquier otro título que queramos darle, tiene que estar dentro del contexto y no fuera del contexto y de la cultura. Salvo que leamos con ojos paganos. Y los paganos necesitaban reemplazar todos sus dioses por un Dios, no por un hombre, no por un rabino, no por un gran profeta, sino por un Dios. Y entonces definieron la esencia del ser de Jesús. ¿Quién define la esencia del ser? Los griegos, la filosofía griega. Lean la Escritura y nunca van a encontrar que Yeshua se dijo a sí mismo que era el Hijo de Dios en los términos de dos dioses, que es un Dios, que son tres, que es uno. Cuando él dijo que el principal mandamiento es Shema Israel, Adonai Elohim Echad, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, eso hay que entenderlo dentro de el lenguaje, la cultura y la creencia en la cual él vivió, convivió y de la cual nunca salió, es decir, la del pueblo judío. En la actualidad, el judaísmo mesiánico atraviesa estos tres eslabones. Primero, ¿la autoridad es la iglesia o la autoridad es la Torá? Si la autoridad es la iglesia, no podés salirte de la Trinidad. Seguís pensando como pagano. Segundo, ¿qué es un Dios triuno? Son tres en uno, que es uno en tres. Cuando claramente no existe en el concepto del pueblo judío la diversidad en la unidad. Es un concepto que no está. Y todos los términos referidos al Mesías hay que entenderlos dentro de la cultura en la cual fueron hechos esos términos, es decir, la cultura judía. Y tercero, considerar a Yeshua como el Mesías, el alma más elevada de la creación, que nos enseña cómo vivir la Torá para que nuestra alma se eleve y pueda adherirse a la divinidad. El rabino Yeshua, a través de su vida y sus enseñanzas, y a través de sus discípulos, extendió la ética y la moral de la Torá. La Torá es el pacto eterno entre Dios e Israel. Israel se compone por la descendencia de Abraham y por todos aquellos de las naciones que se quieran incorporar al pacto viviendo los mandamientos que Dios le reveló a Moisés. Entonces, esta transversalidad hace que tengamos que tomar decisiones y posiciones claras. Por supuesto, plantear que desde el punto de vista judaico, si Jesús es el Hijo de Dios, pasa a ser un semidios, porque Dios estuvo con María y entonces nació su Hijo, es todo un concepto absolutamente pagano, muy perteneciente a los dioses griegos y romanos. En esa cultura es bellísimo, desde el punto de vista judaico y desde el punto de vista de la Biblia, es paganismo. Al tomar esa postura, el cristianismo define a los judíos mesiánicos como herejes
y como que despreciamos o desvalorizamos a Cristo. Y qué interesante. En realidad lo ponemos en su lugar, el lugar que le corresponde, el más elevado de todos. Es el Mesías. No hay un alma igual, no hay un maestro mejor, no hay una guía más clara, no hay amor más profundo. Entonces, hay que estar dispuestos a dar el paso y a crecer desde adentro. La sociedad occidental ha ocultado al Mesías al pueblo de Israel. Todas las reacciones del pueblo judío respecto a Cristo tienen que ver con las reacciones al cristianismo. Tienen que ver con las ediciones, reediciones y cambios de palabra de los copistas de los textos bíblicos, que hacen la historia de Cristo y de sus discípulos como algo advenedizo y no unido a la revelación divina al pueblo de Israel, a los judíos mesiánicos. Hay una posición que hay que tomarla sin temor. Por supuesto, cuando digan que Yeshua es el Mesías, pero que no es el Hijo de Dios como Dios, van a ser criticados y expulsados por la Iglesia. Y eso tiene un precio en honor y en la economía. Pero los que estudian, los que buscan, saben que es así. Tienen que estar dispuestos a pagar ese precio. Porque Dios nunca los va a abandonar. Porque los recursos económicos vienen solos. Y porque el honor no es el honor de los hombres, sino el honor de la divinidad, de Hashem. Hay una manera de estar bien con Dios y con el diablo, por así decirlo, no es una manera de decirlo nomás. La divinidad de Jesús. Sí. La Biblia habla de seres divinos, ángeles, arcángeles. Así que por respeto al antisemitismo que hemos sufrido durante 2000 años, por respeto a los pogroms, por respeto a la Inquisición, a todos aquellos que sufrieron, por respeto a esos, elevemos el judaísmo mesiánico a lo que es, que el Mesías vino, que el Mesías es Yeshua y que Él ha enseñado la kavaná correcta, la intención correcta de cómo vivir los mandamientos, y que si le seguimos en su nombre, que es la autoridad, podemos restaurar nuestra alma y alcanzar todas las promesas que Dios ha hecho a Israel, ahora individualmente y cuando Dios lo disponga, colectivamente. No hay alma más grande que el alma del Mesías. No hay autoridad mayor que la de aquel que puede guiarnos a la unión con Dios. Y para cerrar, el cristianismo es una religión hermosa, siempre que se esté basada en el amor, y en el compartir, y en el adorar a Dios. Es hermoso. Ahora, Yeshua como Mesías y vivir la Torá, considero que es superior, que es un escalón más.
Y si estás preparado para ese escalón, vas a tener que romper muchas estructuras y crecer y madurar y enfrentar tu alma con el Maestro y dejar que Él te lleve a la divinidad y que aprendas el conocimiento de quién y qué es Dios. En cuanto a los judíos mesiánicos, tengamos mucho cuidado de no agarrar almas judías y enseñarles doctrinas paganas, porque en vez de ayudarlos, los vamos a alejar. Y entonces aquellos que critican el judaísmo mesiánico van a seguir teniendo de dónde agarrarse para seguir criticándonos. Porque ¿saben qué? Si los hacemos cristianos, si los dejamos hundidos en una religión que tiene como nacimiento la reacción al pueblo judío, los estamos alejando de la Torá. Lo alejamos del pacto entre Dios e Israel. Y lo que tenemos que hacer es llamar a Israel a que se reúna alrededor del alma del Mesías, para que todo Israel viva la Torá. Y todos aquellos que se nos quieran sumar, que sean parte de ese Israel espiritual, que es la unión de todas las almas, siguiendo al Dios único y bendito. Shalom.